saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde iniciar nuestra sección de un tema en 3 partes. Y estas 3 meditaciones van a ser directas pero breves. Y esta serie de estos 3 temas quiero titularlo La dicha del perdón. La dicha del perdón. Y realmente en el perdón hay dicha, hay favor y hay gran bendición. Y quiero posicionar esta serie en un versículo que establece el apóstol Pablo. Y en base a ese versículo vamos a ir hablando de la historia de 3 hombres de la Biblia, o pueden ser 2 hombres y una mujer de la Biblia, para ver lo clave e importante que tiene que ver esto de la dicha del perdón. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32, donde dice de la siguiente manera, y leo en el nombre del Señor Jesucristo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Leo nuevamente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Sabe que me es muy llamativo la característica y el enfoque que Pablo da respecto del perdón? Al perdón le incorpora varios elementos claves: la benignidad, la misericordia, que son parte del fruto del Espíritu. Entonces, ya el apóstol Pablo está dando a entender algo clave, que el verdadero perdón viene como una obra directa del Espíritu Santo al corazón humano. Si el Espíritu Santo no arbitra en una situación y no trabaja en los corazones, cualquier intento humano genuino de perdón queda solamente en un buen deseo, pero no en una realidad concreta. Y el gran consejo que da a los hermanos de Éfeso es tremendo, porque nos posiciona para entender que ahora el cristiano tiene que actuar como Dios lo hizo hacia nosotros a través de la obra de su Hijo. Mire qué tremendo. Y quiero comenzar con un ejemplo claro que nos deja el apóstol Pablo. Usted se va a dar el tiempo en casa de leer toda esa carta, porque es muy breve, que es la carta a Filemón. Es la carta a Filemón. Lo que Pablo, el apóstol, nos habla acá y presenta acá a la iglesia de Éfeso como casi un mandato apostólico del perdón mutuo, después lo grafica en una carta muy personal, pero que está considerada junto con la de Éfeso y 2 más como cartas desde la prisión. Son las cartas de Éfeso o a los Efesios, carta a los Efesios, carta a los Colosenses, carta a los Filipenses y la carta a Filemón. ¿De qué prisiones hablo? De los días finales de Pablo, después de sus 3 grandes viajes misioneros. El apóstol es conducido a Roma y queda varios años cautivo, aunque no en cadenas, en una casa alquilada
con guardias que lo protegían, lo cuidaban, lo resguardaban, pero finalmente tuvo libertad para evangelizar. Y 4 de las más extraordinarias cartas de las 13 que se le reconocen, las escribe en ese periodo, incluyendo, vuelvo y repito, la de Éfeso, donde he tomado el texto base, y la de Filemón. La diferencia de la carta de Filemón con las 3 anteriores es que esta es muy, pero muy personal. Y hablando de la dicha del perdón, Pablo intercede o arbitra, sirve de árbitro prácticamente, para un caso bastante complejo que se había suscitado. Un esclavo llamado Onésimo es alcanzado al Evangelio a través de las prisiones de Pablo, donde Filemón, un hombre rico, un hacendado, ya había sido alcanzado a esta gracia también a través del ministerio de Pablo. Y en ese tiempo todavía estaba la costumbre de que tuviesen esclavos. Y Onésimo, en ese contexto, había sido y era esclavo de Filemón. Y era uno de los esclavos de confianza. El asunto en cuestión es que Onésimo huye de la casa de su amo, Filemón, le roba, defrauda, y ahora, en estas prisiones, conoce al Evangelio a través de Pablo. Y ahora la historia es diferente para Onésimo y para Filemón. Y aquí está la dicha del perdón, la necesidad del perdón y la bendición del perdón. Porque Onésimo significa útil o provechoso. Y es extraordinario ver cuando Pablo, en tono amistoso, pero autoritario al mismo tiempo, da sugerencias, casi mandatos, a Filemón de que si era realmente un hermano digno, tenía que perdonar al que lo había ofendido. Y le dice, mira, Onésimo antes no era útil, pero ahora en Cristo sí es útil. Y aquí una vez más, como muchas veces Pablo lo hizo, hace un juego de palabras. Incluso él mismo con su propio nombre hizo un juego de palabras en una de sus cartas. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 8, cuando dice que él es el más pequeño de los apóstoles. En el fondo le está diciendo, yo soy el apóstol Pablo, el apóstol pequeño, porque Pablo significa pequeño. Acá le está diciendo a Filemón, mira, cuando Onésimo era tu esclavo era un inútil, no era Onésimo, no era útil. No era Onésimo, no era útil, pero ahora sí es Onésimo, ahora sí es útil o provechoso porque ya Cristo ha perdonado sus pecados. Y ahora te corresponde a ti perdonarlo a la manera que Cristo lo perdonó. Esto es extraordinario. Y usted al leer esta carta, que es de un solo capítulo y que son solo 25 versículos desde la salutación a la bendición final, en estos 25 versículos nos maravillamos de ver cómo Pablo, con el sentir que hubo en Cristo Jesús, lo que él escribe a la iglesia de Filipo en el capítulo 2, versículo 5, ese sentir ya estaba en él, ese sentir de misericordia, de gracia, de amor, de sinceridad, de perdón. Habiendo dicho al inicio del devocional de hoy que el perdón solo, hablando del perdón genuino, solo lo suscita el Espíritu Santo, esto da evidencia que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo que intercedía por un hombre que había cometido graves errores, porque da la impresión, por todo el contexto, de que aunque era esclavo, Filemón era un buen amo. Vuelvo y repito, no se escandalice que en esos años era común esta práctica, era común. Y ya después se fue erradicando. Entonces surgió la iglesia donde también al principio había cristianos de recursos que todavía seguían con la práctica de la esclavitud, pero obviamente ahora con una mirada cristiana. El problema es que Onésimo era el hombre de confianza en algunos aspectos para Filemón, pero le había fallado. Y la cita más extraordinaria dentro de la carta
Es cuando Pablo le dice, mira, Filemón, hagamos lo siguiente. Si Onésimo algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo pago. Aleluya. Esta expresión de Pablo calza con la penúltima palabra de la cruz, prácticamente la palabra final de las 7 dichas por Cristo en el momento de la cruz. La última palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Pero versículos antes, en el 19:30 de San Juan, Cristo dijo, consumado es. Es decir, la deuda está saldada. Por eso Pablo trae a la memoria a la iglesia de Éfeso lo que Cristo hizo por nosotros. Él puso toda nuestra deuda de pecado a su propia cuenta y pagó esa deuda a precio de su sangre. Ahora Pablo, para demostrar lo que escribe a los hermanos de Éfeso, en esta carta a Filemón, lo demuestra. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Parto con una pregunta. ¿Se puede perdonar efectivamente al ofensor, al que nos ha dañado? La respuesta es sí. Segunda conclusión. Solo se puede genuinamente a través de la obra y gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y número 3, si yo perdono a aquel que me ofendió gravemente y él no actúa de la misma forma, ¿qué pasa? Cristo lo enseñó. Aunque tú seas el ofendido, tú dando el paso del perdón, tú quedas libre de esa deuda. Pero no te puede obligar nadie a tener el mismo trato de confianza con aquellas personas que te han dañado o compartir con ellos como si nunca ha pasado nada. No se trata de seguir guardando rencor, pero a veces es bueno, y este es el consejo, a veces es bueno y sano guardar cierta distancia con ciertas personas. En el caso de Filemón y de Onésimo fue diferente, pero a veces hay gente tan perversa hacia nosotros que es bueno mantener una cierta distancia, pero para quedar libres nosotros de esa carga del no perdón, hay bendición en perdonar bajo el modelo cristiano. Consigna y lema para el día de hoy. La Biblia enseña de la dicha del perdón y el cristiano lo puede hacer efectivo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.